años. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al CODE, a nuestro querido planetario. Y como a mí me gusta siempre escarbar el principio de las cosas, ¿no? Porque hace mucho que estamos con esto. Yo entré al CODE en el año 1971, tenía 21 años, y ya en esa época el sueño era para los fundadores, ya había, algunos ya no estaban, de una institución que se había fundado en el año 62. Y el objetivo era lograr un observatorio astronómico que fuera de la asociación pero público, ¿no? Ya en esa época. Y ya había habido proyectos que fueron quedando en el camino por distintas razones, muchas veces políticas, ya que se dependía de dinero así del Estado para poder llevar adelante eso, se buscaron distintos lugares de la ciudad, en fin, fue todo una odisea a llegar a nuestros días acá. Pero donde quiero llegar yo con el tema del principio de las cosas es cómo nos conocimos con Raúl, y hace mucho también, cuando el CODE fue nombrado en el año, nosotros empezamos como sede social de la Liga Iberoamericana de Astronomía en el año 2000, ya con él veníamos trabajando desde los principios de los años 90. En un congreso que organizamos en el año 91, que fue de la Aliada, el más grande acá en Santa Fe, más de 200 hubo. Bueno, Raúl estaba en Estados Unidos en esa época, pero al poco tiempo cuando volvió ya empezó nuestra, digamos, relación con él, así que estamos hablando de hace muchas décadas, ¿no? Donde además de trabajar por la astronomía, por la Aliada, por el CODE mismo, nació una gran amistad. Y de toda esa amistad, un día, en un congreso de astronomía, año 96, ¿sí? ¿Por Ignacio? ¿Qué? 2006. 2006. Sí, hubo tantos congresos. Ya lo estamos haciendo más bien. Año 2006, en Buenos Aires, de sorpresa para todos, había había mucha gente de todas partes, incluso de Italia, teníamos de Paraguay, de un nicaragüense ya viviendo en Nueva York. Y fue un congreso maravilloso. Entregamos una certificación de socio más joven en la historia del CODE y también de la Aliada. Era un bebé de 3 meses. Y acá lo tenemos. ¿Dónde está el bebé? Y hoy presenta un libro, ¿no? 18 años presentando un libro. Con él, en realidad, también hemos tenido, sobre todo después del eclipse de 2019, un intercambio importante. Ese es el Lilita, ¿no? Entregándole, está la foto ahí, que estaba la mamá de él en brazos, no sé, con un bebito. Y efectivamente lo nombramos el socio más jovencito, más antiguo. Lo que sí vos tenés las cuotas ahí en la época. Sí. Con inflación asegurada. Lo que hay que actualizar. Bueno, fue un hecho muy llamativo y la verdad para nosotros es un orgullo. Él ya es vocal de nuestra institución desde este año, forma parte de una sección que justamente es filosofía. Él ha incorporado la filosofía, nunca hablamos de filosofía más que un poco de la historia de la astronomía, que tiene una gran vinculación con la filosofía, pero él lo lleva de una forma muy especial, incluso es docente también con nosotros, formamos un equipo en la Facultad de Ingeniería Química. La tía no se pierde prácticamente, no está la tía, no se pierde ninguna clase. Vas a tener que rendir examen, tía, no te olvides, si no, no vas a tener certificado. Bueno, forma parte de nuestro equipo que damos las clases en la Facultad de Ingeniería Química hace muchos años. Nosotros tenemos presencia hace más de 30 años ahí en la facultad con distintas etapas, digamos, de talleres de astronomía. Bueno, hoy son, desde hace varios años, lo que se llama electivas, donde participan alumnos de todas las facultades, todos los años, son 2 cuatrimestres, y él desde este año forma parte de nuestro equipo. Él está con la parte, por supuesto, de filosofía y astronomía, y es el que más hace trabajar. En realidad nos está haciendo trabajar a nosotros. Claro,
maestro está apretando a los alumnos. Bueno, lo cual está bien. Así que bueno, estamos muy orgullosos, muy contentos de tener incluso gran parte de la familia poder estar acá, lamento que no esté tu mamá, pero ha estado hace poquito. Todo esto que estamos viendo acá, que fue un gran sacrificio, bueno, todo tiene que ver con todo. O sea, acá no es que vino nada del cielo, como dice el presidente actual, que las fuerzas van a venir del cielo. No, acá la fuerza fue a fuerza de mucho hacer, y en todo ese hacer del CODE, a través de historia, tiene que ver todo. No solo las charlas que damos nosotros, los viajes, los cursos, el público, participar de todo eso, también la relación con amigos como Alberto Nunciato, de la Sociedad Lunar Argentina, con Daniel Mendicini, por supuesto con Raúl, con él ahora, ¿no? Con ellos de Casilda hemos hecho una amistad que a través de muchos años, que hemos ido varias veces. Entonces hay toda una relación. El doctor Aquilano, que dicho sea paso, le manda saludos desde allá de Rosario. Le invité que venga, porque tenía compromiso, no pudo venir. Así que bueno, estamos realmente muy felices. Bueno, le dejo ahora esta palabra, un aplauso para nuestro querido Ignacio. Bueno, en general vamos a hacer la presentación del libro, bastante sencillo. Bueno, el libro, la presentación del público del libro, muchas gracias por venir. Bueno, vamos un poquito en serio en las cosas. Un libro en sí mismo, muy bien saben, porque yo soy de muchos. No sé acá cuál es la pasión de lectura, más o menos, si lees muchos, más o menos. Bien, hay gusto por lectura por acá. Pero a nivel general, no es que un libro se organiza en un año, en un mes, en unos pocos meses, digamos. Este es un proyecto que empezó aproximadamente en el año 2023. Más o menos me voy a guiar por las imágenes que tenemos en el fondo, son las diapositivas. Yo por ahí tengo que arrancar un poco dónde fue ese origen de la filosofía, porque bueno, ahora lo puedo aplicar, aparte de que soy estudiante de la licenciatura, puedo en sí mismo llevarlo, soy director de la sección de filosofía del CODE, como docente. Pero todo esto empieza aproximadamente ya de mi niñez, digamos, por ese contacto con el cielo, en los campos de observaciones que hay con la sección de astronomía y demás. Uno empieza a preguntarse un poco, ve las estrellas, ve los movimientos y empieza a razonar si puede haber vida más allá, cuál es nuestra relevancia en el centro del universo realmente. Bueno, considerar las magnitudes de esos pequeños puntitos que vemos en el cielo. Y ahí empieza esas preguntas filosóficas. Y bueno, digamos que mi iniciación más cercana fue en el año 2023. Bueno, justamente con matemáticas ahora, un timing ahí. Un poco acá las entrevistas que fui realizando en lo que fue las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina. La idea en sí mismo de esto fue lo que formuló el tronco o el esqueleto del libro, ya que se nos presentaba distintas temáticas, que si no me equivoco era tecnociencia en relación a la sociedad. Entonces se nos presentaba que uno tenía un formato que era ensayo, el famoso ensayo filosófico, alguno le remite a autores como Camus, acá en Argentina lo tenemos a Sábato y demás. Uno de mis favoritos que es José Ramón Pérez, que es doctor de filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, pero que justamente uno tenía que hacer ese ensayo de una extensión de no más de 1600 palabras abarcando estos conceptos. Capaz uno dice, bueno, 1600 palabras es poco, en el ámbito de facultad, me acuerdo, hay algunos trabajos que hacemos tienen una extensión máxima de 1000 palabras, o sea, peor todavía. Pero yo le encontré un significado muy importante a esa extensión, que es la profundización filosófica, y no más de, no por la extensión en sí, de poner unas palabras rigurosas, un lenguaje muy académico, vacío. Se puede escribir poco en extensión, pero con mucho contenido sin extenderme en tecnicismos. De ahí nace la idea del libro, pero no se funda, si se quiere, en ese momento. Hago un ensayo, el cual es el poder empresarial y una sociedad dormida. Paso de distintas instancias y bueno, represento la provincia de Formosa a nivel nacional. Posteriormente me gustó eso, el acto de escribir, que es un ejercicio, además del poder de la síntesis, poder compactar esas ideas complejas, pero sin que queden, si se quiere, parafraseadas, sino que se desarrollen en sí mismo en una cuestión de tesis, las argumentaciones y demás. Bueno, en el ámbito después, en las vacaciones, me quedé con esas ganas de seguir escribiendo y se funda, si quieren, mi primer boceto de libro, que después, bueno,
volví a iniciar. Un punto hice algo bastante sólido, lo dejé madurar, diría algunos, paso unos meses, lo vuelvo a leer, me pareció una porquería, realmente, siendo sincero, pero bueno, lo dejé en el cajón. Seguí trabajando algunas cosas y bueno, volvió a abrir el certamen de filosofía y me volví a inscribir, volví a hacer un ensayo. Y cuando reescribí ese ensayo se encuentra en el perfil de este libro porque me parece un pilar fundamental y que dio origen al mismo. Ahora, ¿qué pasó con ese primer libro? Bueno, acá dio un poco la palabra el profesor Kobler, lo que era esta cuestión del actual presidente de la Argentina, desde una visión un poco influenciada del trabajo anterior, de mi primer ensayo, decidí hacer, si se quiere, un gran ensayo, un proyecto largo, analizando los factores psicológicos, sociológicos y filosóficos en el contexto de un concepto nuevo que viene del autor Byung-Chul Han, que es la psicopolítica. Y en ello analicé cómo es que el actual presidente de la Argentina llegó a la presidencia analizando todos los periodos históricos. Bueno, dio la casualidad, si se quiere, un viaje en el tiempo, se alinearon los planetas, diría algunos, en sí mismo, que la tesis del secundario hablaba de estos mismos temas y dije, mira vos, mi yo del pasado escribió toda una tesis en sí mismo de esto. Así que bueno, aproveché, la reescribí, se convirtió en mi tesis que me dio, digamos, el cierre del ciclo secundario. Pero a la par, después de la Olimpiada de Filosofía, de la segunda edición, digamos, empecé a escribir un bosquejo de algo. Mi idea era que fuera un paper, realmente. Me presenté después con la revista que es Tópicos acá en Santa Fe y me dijeron, mira, estás en primer año, pibe, y estás arriesgando. Bueno, entonces lo empecé a ver un poco eso, pero la idea era la misma. El tronco en sí mismo de lo que se plantea en este libro es profundización filosófica accesible para todo público, sin exceso de tecnicismos. Bueno, tenía todo un bosquejo, un recopilado de ensayos, pero en un momento pensé, después de algunas atribuciones que fui, si quiere, tomando de otros autores, a la filosofía, como uno diría, por ejemplo, en Albert Camus, o en otros autores como bueno, el autor de Persecución de la Belleza, uno puede hacer, si quiere, un nexo entre lo que es filosofía académica y lo que es vivir la filosofía. Porque en sí mismo una cuestión es la parte teórica, que es muy lindo, pero al momento de vivir, no sé, no me encontraría analizando las categorías del pensamiento al momento de estar en la verdulería, sino que uno vive otras experiencias. Mi manera de expresarlo en eso fue algo que empecé a hacer también en el 2024, que es cuando surge esta obra, a mediados de noviembre, que son descargos, si se quiere, o análisis en cartas de carácter literario, con un origen, una duda filosófica, como puede ser qué sentido tiene la vida, etc., una concepción que tiene de la base de la cosmología, por eso es un algo que está muy arraigado, pero con una prosa poética. Entonces, en este libro lo que van a encontrar es una vinculación entre textos exclusivamente académicos, si quiere, sin extensión, digamos, que son bastante accesibles, y en los interludios son las cartas, como les denominé yo, en el cual existen esas preguntas que se tratan en los propios ensayos, pero llevados en el día a día de cómo ustedes mismos podrían estar haciendo esas reflexiones constantemente en cualquier momento del día, tomando mate de la mañana, acostándose por la noche, analizando toda la rutina y haciéndose esas preguntas. De alguna manera es como vivir la filosofía en carne propia fuera de la teoría. Asimismo, bueno, por ahí explicando un poco lo que son las imágenes, bueno, ahora reinicio un poco. Bueno, eso fue, digamos, el comienzo de todo el año 2023, las primeras entrevistas sobre este proyecto, digamos, de la Olimpiada de Filosofía. Quiero que avance un poco, la habrán visto, hay una imagen que están unos 4 muchachos ahí con unos cuantos libros, ojalá fueran todos los libros que presentáramos, pero fue la Biblioteca Popular Simonoto, la biblioteca de la provincia de Formosa, el cual tuvo, si se quiere, un gran gesto que fue invitarnos a dar un certamen de filosofía, el cual se llamó La filosofía y su impacto en los jóvenes. Primeramente se me había citado a mí y después de haber conocido a estos muchachos dije, la verdad que tienen una cabeza muy grande y son ideas muy profundas que se pueden expandir. A ver, creo que después esta imagen aparece. Pero entonces los invito a dar este certamen que duró aproximadamente 2 horas. Creo que exactamente después esta imagen viene. Ahí estamos en la Biblioteca Popular Simonoto. Bueno, más o menos van a ver lo que fue ese certamen. Fue muy lindo porque no se centraliza una imagen de una cuestión si quiere hedonista, decir, bueno, yo soy el maestro de la filosofía, permiso, voy a hablar. No, porque es algo, siempre digo esto y lo retomo de una profesora muy querida mía, que es la
profesora María Balbuena, la filosofía es la vida misma. De sí mismo, el vivir, el acto mismo de las preguntas que uno se hace es filosofar fuera de un ámbito teórico. La teoría viene después, si se quiere, por lógica, una cuestión racional, distintas ramas que uno puede derivar, pero viene del pensamiento mismo. Tómenlo también la teología, todo funciona desde acá. Entonces, en sí mismo, tuvimos esa decisión de ir y exponer. Cuando íbamos a exponer una gran tormenta, entonces se pasó la otra semana, así que esos son cosas. Me dio la casualidad que llovió también. La fuerza del cielo. La fuerza del cielo. Pero con esa experiencia a la par, yo tenía todo si quiere, más o menos un boceto de lo que estaba a la par trabajando en el concepto del libro. Por cuestiones naturales como la mudanza y demás, se fue pausando un poco, pero este año pude al fin, digamos, terminar las correcciones generales. Y bueno, agradezco infinitamente a dos personas que son, bueno, el escritor santafesino, reconocido como autor de interés municipal acá en la provincia de Santa Fe, Ergo Cadar, por el libro de Mentiras de los Cuentos, el cual fue al cual le había preguntado en qué editorial trabajó, que en la cual estoy trabajando actualmente, Signos del Sur, me dio toda la información. Bueno, agradezco enormemente a María Mercedes Castro, mi editora en la provincia de Buenos Aires, que se tomó el lujo de analizar parte por parte y estar constantemente presente en el análisis de la obra, en las correcciones, y que actualmente está haciendo la difusión misma del trabajo, y que, bueno, por la presencia y la predisposición, estoy completamente agradecido, y que fue un proceso, digamos, postproducción que no tomó más de 2 meses, entonces dio la posibilidad de que esté aquí, digamos, en el CODE, bueno, y bueno, actualmente como vamos, allá habrán pasado el libro, ahora se encuentra disponible también en Alicia Libros, o sea, algún día pasa, bueno, esto se está filmando, así que hablo también para posibles visualizadores. El libro se encuentra disponible en Alicia Libros, tanto en el puerto como en lo que es la diagonal. Bueno, un poco más de cuestiones, por ahí los riesgos que diría el lector, como en una época yo decía, el análisis propio del lector, en sí mismo es centrarse no en una lectura rápida, sino tomarse los tiempos, y además que muchas, si se quiere, frases o metodologías, incluso metáforas que por más que uno diría, bueno, no sé yo, el reloj de arena, porque era un ejemplo, significa tal cosa, capaz a nivel a priori uno podría decir, bueno, significa esto, pero hay que darle una segunda vuelta, si quieren, analizar el contexto. Y un dato más, las cartas, si se toman y tienen el tiempo de hacerlo, es una lectura pausada en el cual, al estilo Cortázar, uno podría elegir el orden de las cartas, o sea que en sí mismas no son casos aislados o cápsulas aisladas, sino que formulan una historia, cada una dependiendo del orden en el cual uno lo lee. Así que, bueno, para no aburrirlos un poquito más, sí quisiera hacer 2 regalos. Uno al Complejo Astronómico CODE, en el cual voy a donar, voy a hacer un regalo de una de las copias del libro. Quiero que sepan el valor exacto. ¿Cuántos libros tenemos? Hay más de 1000. ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? No, más de 3000. Más de 3000, bueno. Y en revista hay como 5000 y pico. Bueno, uno más que se suma a la lista, capaz en 150 años van a encontrar esto, así que vamos a ver qué lo ponen. Pero sí, quiero invitar al director del CODE, Jorge Roberto Luna, que esté, se lo entrega una de las copias. Bueno, y un regalo doble, bueno, que lo tengo acá presente, mi querido padre, el doctor Roberto Moristán. Bueno, una pequeña, no quiero aburrir tampoco, pero la idea realmente es. Esto también se lo debe muchísimo al profesor Cora, que es un colega y fundamentalmente amigo, de años que hemos trabajado juntos y hemos hecho un montón de líos juntos, ¿no es cierto? Bueno, realmente. Así que el CODE en general, todo el personal del CODE ha sido un apoyo fundamental ha sido lo de Ignacio, ya que Ignacio, bueno, de chiquito tuvo la suerte de ser el miembro más joven y el más chico del CODE, así que bueno. De la aliada también. De la aliada, claro. Cuando la entrega dice, Jorge, me acuerdo, acá es el diploma más importante, dijo, es el diploma más importante que voy a entregar, dice.
Entonces, ¿quién será? Decíamos, ¿quién será el diploma más importante que va a entregar? Decíamos, a ver, ¿cuál será? Y yo no sabía, miraba para todos lados, ¿quién va a ser? Pues habíamos dicho las conferencias, y no sabía quién era. Y dice, bueno, para Ignacio José Podestá, primer miembro de la Alianza, ¿cierto? Y entrega el diploma. Y ahí pasó Dolores con él en el brazo, tenía 3 meses, y bueno, y entregó el diploma que está en las páginas de la Alianza, está en la página del observatorio, y ahí está. Bueno, lo interesante es que él desde chiquito, ya muy chiquito, ya metía el ojo en el telescopio. Así que tuvo desde muy pequeño, así que muy pequeño tomaba notas de las estrellas variables, de dicto, y empezaba a anotar los valores que iba dictando en las observaciones. Así que bueno, fotografías lunares ayudó muchísimo, Alberto, muchísimo ayudó en observaciones lunares. Y bueno, y el broche de oro fue el eclipse del 2019, que nos juntamos todos allá en San Luis, en Merlo San Luis, que fue realmente un extraordinario eclipse, realmente fue extraordinario, fue así que se publicó a nivel internacional, un suceso, trabajo importante, se calculó la curvatura de espacio-tiempo, un trabajo extraordinario, pudimos calcular, se hizo en congresos internacionales, en la universidad, sí, eso fue extraordinario, está en varios papers, cómo la luz se curva en presencia de una masa. Bueno, ahí estuvo él presente, sacó un montón de imágenes y bueno, realmente fue extraordinario. Así Raúl, que, también tuvimos acá la presencia. sí, para allá ya llegaba, faltaba esa etapa. Bueno, contamos por supuesto durante ese eclipse con el apoyo de la Universidad Nacional de Formosa y hubo alumnos y ya profesores, como el profesor Ezequiel Colman, que fue alumno mío de la Universidad de la carrera de Física, y después siguió los pasos y bueno, fue adscrito a la cátedra de Física 7 y también adjunto a la cátedra de Bioestadística. Así que bueno, y sigue trabajando conmigo y actualmente está haciendo el doctorado acá en Física Experimental, ¿no es cierto? Ciencias experimentales. Estás haciendo, ¿no? Es el doctorado que estás haciendo. Bueno, trabajó muchísimo y también tuvimos una alumna que también es profesora de historia, profesora universitaria de historia, que quiere dedicarse a hacer un poco de historia de la astronomía, que fue también, nos acompañó también durante el eclipse. Bueno, ahí Jorge, el profesor Jorge, los conoció a todos y bueno, hicimos un trabajo realmente extraordinario que fue publicado ese trabajo y bueno, por supuesto Ezequiel participó también en las jornadas y técnicas junto con el trabajo del eclipse. Bueno, extraordinariamente las fotos de él fueron también colocadas también durante todo el evento. Así que bueno, felicitaciones. Hay que mencionar la gente de Casilda que también estuvo desde chiquito, participó en el lanzamiento del cohete en Casilda, ¿cierto? Estuvo en el cohete de lanzamiento del país, participó desde muy chiquito en el lanzamiento del cohete en Casilda. Y Casilda, bueno, la gente de la COCADE, donde yo también fui parte de la COCADE, bueno, ahí también participo y bueno, agradezco la presencia de ustedes, chicos. Cuando se fundó la Sociedad Lunar Argentina, Sociedad Lunar Argentina, yo lo primero de marzo ahí, y que hemos firmado y también firmó el acta fundacional también, junto con Jorge, y firmé yo también. ¿Vos tuviste ese día también? No tuviste ese día. Firmamos el acta fundacional de la Sociedad Lunar Argentina. El año 2019 también fue eso, ¿no es cierto? Principio. 2019. Está bien, principio 2019. Así fue. Primero de marzo. Claro. Después vino el eclipse en junio. Exacto. Bueno, hay un valor agregado, porque yo he conocido a través de mi vida de docente algunos profesores de filosofía, en el caso de él, que antes de inclinarse por la filosofía, hizo astronomía. Creo que eso es muy importante. Por eso él llega a la filosofía teniendo una gran base de astronomía. Y no conozco en otros profesores que he conocido que hayan hecho astronomía antes de filosofía. La base fundamentalmente fue de iniciarse en astronomía. Y empezó a preguntarse. Cuando tocó la famosa trabajo de Orber, se preguntó, ahí empezó a preguntarse realmente esas cosas que está haciendo Océano. Bueno, y antes de ir cerrando, quiero hacer algunas menciones con la diapositiva. Bueno, esto, diapositiva automática, lo tenemos al profesor haciendo así hace media hora. Bueno, algunas de las entrevistas que ustedes pueden encontrar. La primera vez que vine a la Facultad del Pozo, acá en el año 2023, fue en el segundo certamen de la Universidad de Filosofía, el 2024. Van a encontrar ese trabajo como la frustración divina del ser. Eso también le agradezco mucho a Fanny Morales en el programa Radio 1, que estamos constantemente hablando, haciendo entrevistas.
toda la gente de la biblioteca Simonoto, bueno, brindó el espacio justamente para los certámenes. Bueno, y todo mi equipo, un gran equipo que es del ADFA, la Asociación de Filosofía Argentina, Bautista Yajarí, Álvaro Lugo y Benicio Terán, que actualmente está, bueno... ¿De esta te acordás? Sí. El día que llegó acá el CODE. El mismo día, ¿no es cierto? Acá con Rodrigo, una nota de iniciamos la Telefe. sección de filosofía, lo presentamos en el canal Telefe. Estos días cuando estuvimos dejando el libro justamente de la biblioteca, volvimos a sacar con Ergo Cadar, un gran escritor santafesino, el cual me ayudó mucho. Y bueno, justamente la gente de Alicia que nos brindó el espacio que otras librerías no hicieron para dejar el libro publicado en un lugar como se ve. Así que bueno, capaz a alguno le llame la atención. Sí, voy a hacer que ronde un poco esta copia por acá, se va a ir rotando. Les dejo el espacio de preguntas justamente. Yo ya me imagino la primera. No sé si Paula quiere hacer los honores. Yo sí agradezco mucho a la familia que ha estado presente aquí, la mejor alumna de la FIC, la tía Guille. Sí. Tengo una pregunta. No sé. La influencia de la música en este libro. Sé que sos un amante de la música y en particular de tal vez alguna poesía o letra de Spinetta, ¿se ha influenciado en algo? No, una influencia muy grande. Hay citas directas de letras de Spinetta, pero justamente esas preguntas que tienen un carácter más existencial son lo que fundaron, si se quiere, el esqueleto ensayístico del libro. Y capaz por ahí uno ve partes finales, como uno de los ensayos que basta de la filosofía meramente académica, uno lo podría, y eso se lo dejo a usted que lo razone, podrían tomarlo como un ensayo per se, como que lo hubiera escrito yo, o pensarlo como si lo hubiera escrito otra persona, específicamente una disciplina que históricamente peleó con la filosofía. Yo dejo ese punto para que una futura lectura lo pueden, si se quiere, racionalizar. No sé si hay alguna otra pregunta. Podríamos presentar el libro en Ahí Casilda está. también. ¿Eh? Hacer un evento para... Sí. Pero bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que podemos hacer una presentación del libro en Casilda. Sí, vamos a ver. Hacer un evento astronómico. Bien. En Paraná también. Sociedad Lunar ¿qué pasa? Argentina. Acá hay una pregunta importante que algunos se hará, ¿por qué la imagen? Digamos. Llama por ahí un poco la atención. Bueno, si bien en el prólogo hay una parte bastante directa que es la carta 3, la importancia de la vaca, diría que una de las respuestas directas está ahí, pero sí mismo es la metáfora misma que utilizo mucho, la pude inclusive redefinir con uno de mis compañeros, digamos, en la sección de filosofía, Bautista Yajarí, y es ver en sí mismo a la filosofía como un caso particular, que una persona, ustedes venga, si viene una persona en campo y les toca las puertas de la casa y les deja una vaca, sin ninguna explicación. Al principio te debe decir, ¿qué es esto? ¿Cómo cuido este animal? Pero la prueba y error uno lo va a cuidar. Normal, a veces le va a cometer errores, otras veces mayores aciertos. Pero fíjense cómo eso se atribuye a la vida misma del ser humano y un hincapié fundamental en la pregunta filosófica, desde el qué hacer diario hasta los razonamientos de, bueno, esto es bueno porque es realmente bueno para mí o porque estoy influenciado por lo exterior. Y si esto es malo, nuevamente lo mismo, es malo para mí porque me hace un daño o es porque me impusieron que eso realmente es malo. Y analizar esos conceptos. No sé si hay alguna consulta más. Nacho, Sí. como lo comentó antes Jorge, es decir, que primero hiciste astronomía y Sí. después te volviste a filosofía. No es la pregunta si hubiese sido a la inversa, pero ¿tuvo que ver la astronomía para que haga filosofía o ya tenía pensado filosofía desde antes? No, siempre cuento esta anécdota que es bastante graciosa, que él estuvo presente en una clase de física del Instituto Kepler. No sé cómo se dio exactamente, pero una persona estaba hablando de filosofía, y un poco por ahí de la rama que, un poco el sesgo, ¿no? Empecé a, si quieren, de una forma a burlarme de los que estudiaban filosofía, fíjense la vuelta de la vida. Pero justamente yo antes no lo tenía concebido la filosofía como filosofía en sí, sino que ya hacía algunas concepciones filosóficas en la pregunta y repregunta. Y fundamentalmente está la astronomía. No sé si el resultado hubiera sido el mismo si nunca hubiera visto por un telescopio.
Popper alguna vez, hubiera salido del cielo nocturno y preguntarme justamente, al tener ese choque directo con esos puntos en el cielo, las constelaciones, la luna, son las mismas preguntas que se hizo el hombre hace más de 2500 años, un pilar fundamental. Así que no sé si exclusivamente es por la astronomía, pero al menos el direccionamiento de la filosofía que voy haciendo, que va más de la rama de epistemología, un poco también de la filosofía social, exclusivamente es por una orientación desde la astronomía. No es que dejé la astronomía en la totalidad, es un hobby que voy realizando y que es donde complementario de la obra que voy haciendo todos los días. Que se ve plasmada un poco esa cosmología en el libro en sí mismo. Bueno, ¿alguna preguntita? Los invitamos a tomar si quieren pasar al otro salón. Un café, un té. Así que si no Hacer preguntas. Si no hay más preguntas, podemos pasar al salón. Después pueden recorrer el códex sin ningún tipo de problema. Y bueno, en caso que quieran adquirir una copia, hay ahí en el salón unas cuantas y se les puede. Yo las vendo, así cobro la comisión después. Bueno, muchas gracias.